El tercer aspecto en la teología adventista, que rechaza la idea de que se dejará de pecar hasta la glorificación, tiene que ver con la obediencia a los 10 mandamientos. Al inicio de esta serie, vimos que los proponentes de la nueva teología señalan que pecaremos hasta la glorificación. Por razones lógicas, esto significa que los 144,000 sellados pecarán. Para los que promueven la nueva teología, los pecados de los 144,000 sellados no serán intencionales, sino pecados involuntarios o no planificados. Independientemente de qué tipo de pecado será el que cometerán los 144,000 sellados, la naturaleza del pecado es la misma: transgresión de los 10 mandamientos. Si alguno cree que esto no es así, le invito por un momento a que piense: ¿qué pecado no viola algún principio establecido en alguno de los 10 mandamientos? ¿Qué falta se puede cometer sin que se viole algún principio establecido en la ley de Dios? Si tomamos tiempo para analizar dichas preguntas, llegaremos a la conclusión que toda falta, sea con o sin intención, viola algún principio establecido en los 10 mandamientos. Entonces, expresar que los 144,000 sellados cometerán pecados, aunque sea sin intención, es lo mismo que decir que ellos violarán algunos de los 10 mandamientos. Serán violadores de la ley hasta la glorificación. La pregunta que en algún momento de este estudio surgió y que nuevamente vuelve a surgir es: ¿cuál de los 10 mandamientos violarán los 144,000 sellados? ¿Qué principio violarán? ¿Tendrán algún dios ajeno después de haber recibido la lluvia tardía y de haber recibido el sello escatológico? ¿Harán algún tipo de imagen y se inclinarán ante ella para adorarla? ¿Tomarán el nombre de Dios en vano? ¿No se acordarán del sábado ni lo santificarán? ¿Deshonrarán a padres? ¿Matarán? ¿Cometerán adulterio? ¿Hurtarán? ¿Dirán falso testimonio contra su prójimo? ¿Codiciarán? ¿Qué principio de esos 10 mandamientos violarán los 144,000 sellados? Por otro lado, la idea de que se pecará o se violará alguno de los 10 mandamientos hasta la glorificación entraña otro problema, y es el siguiente: ¿cuál de los 10 mandamientos es imposible de guardar mediante el poder del Espíritu Santo? Si es verdad que pecaremos o violaremos alguno o algunos de los 10 mandamientos hasta la glorificación, es porque son imposibles de guardar permanentemente. La pregunta es: ¿cuál de los 10 mandamientos no podemos guardar continuamente? ¿Cuál es imposible de guardar diariamente con el Espíritu Santo obrando en nosotros? ¿Será que es imposible mantenernos continuamente sin adorar algún dios ajeno? ¿Será que es imposible guardar el sábado? ¿O será que es imposible no matar? La idea de que siempre pecaremos, de que no podremos guardar permanentemente los 10 mandamientos, de que los 144,000 sellados pecarán aunque sea involuntariamente, se originó en la mente de Satanás. Así lo expresó Elena G. de White en muchas ocasiones. Veamos algunas declaraciones. Review and Herald, 28 de mayo de 1901, artículo A, párrafo 8. Desde la caída de Adán, los hombres en todas las edades se han excusado por pecar, cargando a Dios con sus pecados, diciendo que no pueden guardar sus mandamientos. Esta es la insinuación que Satanás le arrojó a Dios en el cielo. Pero el pretexto, no puedo guardar los mandamientos, nunca debiera ser presentado a Dios, porque delante de Él está el Salvador, con las marcas de la crucifixión sobre su cuerpo,
un testigo viviente de que la ley puede ser guardada. No es que los hombres no puedan guardar la ley, sino que no quieren. Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 221. Atravesando los siglos, encontramos que llegó el tiempo cuando la ley de Dios debiera revelarse de una manera inconfundible como la norma de la obediencia. Cristo vino para vindicar las sagradas exigencias de la ley. Vino a vivir una vida de obediencia a sus requerimientos y así probar la falsedad de la acusación hecha por Satanás de que es imposible para el hombre guardar la ley de Dios. Como hombre, encaró la tentación y venció en el poder que Dios le dio. Al andar haciendo el bien, sanando a todos los que eran afligidos por Satanás, hizo claro a los hombres el carácter de su ley y la naturaleza de su servicio. Su vida atestigua que es posible que nosotros también obedezcamos la ley de Dios. Y una declaración más que se encuentra en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 256, dice así: Satanás había aseverado que era imposible para el hombre obedecer los mandamientos de Dios. Y es cierto que con nuestra propia fuerza no podemos obedecerlos, pero Cristo vino en forma humana y por su perfecta obediencia probó que la humanidad y la divinidad combinadas pueden obedecer cada uno de los preceptos de Dios. Hasta ahí la declaración. A todas luces vemos que Satanás es quien sostiene que no se puede obedecer o guardar los 10 mandamientos. Ahora, ¿qué diferencia hay entre la acusación de Satanás y lo que presenta la nueva teología? Por un lado está Satanás diciendo que no se puede guardar los 10 mandamientos. Y por otro lado está la nueva teología argumentando que se violará alguno o algunos de los 10 mandamientos hasta la glorificación. La pregunta es, ¿dónde está la diferencia? Si analizamos objetivamente las dos propuestas, vamos a notar que es exactamente la misma enseñanza. No se puede guardar los 10 mandamientos. No será posible obedecer la ley de Dios, ni siquiera estando sellados, porque aún con el sello escatológico, violaremos alguno de los 10 mandamientos supuestamente sin intención. Es una pena que ministros de Dios, conocedores de su palabra, repliquen sofismas que se originaron en la mente de Satanás y que por supuesto van en contra de lo que Dios ha expresado en su palabra a través de la Biblia y de los escritos de Elena G. de White. Veamos lo que escribió Elena G. de White al respecto. Mensaje para los jóvenes, página 115. Cristo fue afligido, insultado y escarnecido. La tentación lo asaltaba por todos lados. Y sin embargo no pecó. Antes prestó a Dios una obediencia perfecta, enteramente satisfactoria. Así quitó para siempre toda apariencia de excusa para desobedecer. Vino a mostrar al hombre cómo obedecer, cómo guardar todos los mandamientos. Se asió del poder divino y esta es la única esperanza del pecador. Dio su vida para que el hombre pudiera participar de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia. Palabras de Vida del Gran Maestro, página 256. Satanás había aseverado que era imposible para el hombre obedecer los mandamientos de Dios. Y es cierto que con nuestra propia fuerza no podemos obedecerlos. Pero Cristo vino en forma humana y por su perfecta obediencia probó que la humanidad y la divinidad combinadas pueden obedecer cada uno de los preceptos de Dios. La maravillosa gracia de Dios, 7 de marzo. Por su vida y su muerte, Cristo demostró que la justicia de Dios no destruye su misericordia, que el pecado podía ser perdonado y que la ley es justa y puede ser obedecida perfectamente. Las acusaciones de Satanás fueron refutadas. Fe y Obras, página 98. Jesús murió para salvar a su pueblo de sus pecados, y la redención en Cristo significa cesar de transgredir la ley de Dios y liberarse de todo pecado.
Ningún corazón que está agitado de enemistad contra la ley de Dios está en armonía con Cristo, quien sufrió en el Calvario para vindicar y exaltar la ley delante del universo. Y una más, el deseado de todas las gentes, página 276. La vida de obediencia del Salvador sostuvo los derechos de la ley, probó que la ley puede ser guardada en la humanidad y reveló la excelencia del carácter que la obediencia desarrollaría. Todos los que obedecen como Él obedeció, declaran igualmente que el mandamiento de la ley es santo y justo y bueno. Por otro lado, todos los que violan los mandamientos de Dios sostienen el aserto de Satanás de que la ley es injusta y no puede ser obedecida. Así secundan los engaños del gran adversario y deshonran a Dios. Son hijos del maligno, que fue el primer rebelde contra la ley de Dios. Está ahí la declaración. De manera clara, la sierva del Señor expresó que sí se puede obedecer los 10 mandamientos, y dicha obediencia no está condicionada al futuro, sino que puede ser una realidad hoy en nuestras vidas y de forma constante y permanente. También es importante tomar en cuenta que aquel que viola los mandamientos sostiene el aserto de Satanás de que la ley es injusta y no puede ser obedecida. Esto aplica para todas las generaciones sin excepción, incluyendo la última generación de los 144,000. Por tal razón rechazamos la idea de que los 144,000 sellados pecarán, porque ese grupo nunca sostendrá los asertos de Satanás. Su vida estará en completa armonía con la ley de Dios. Seguirán al Cordero por donde quiera que vaya, en sus bocas no se hallará mentira, pues serán sin mancha. Según Apocalipsis 14, verso 14 y 15. Conclusión de los puntos mencionados en las secciones anteriores. A la luz de los escritos de Elena G. de White, hemos visto brevemente que es posible la perfección sin pecado del carácter antes del cierre de gracia y que los 144,000 sellados no pecarán de ninguna manera. La correcta comprensión de algunos eventos escatológicos nos conduce a esta conclusión. Quienes pretendan recibir la lluvia tardía tendrán que haber abandonado todo pecado, porque de no ser así, no participarán de ese refrigerio espiritual. También, solo aquellos que abandonen todo pecado pasarán victoriosos por el juicio de los vivos y recibirán el sello escatológico. Y solo los pecados de estos últimos, después de haber sido expiados por nuestro Señor Jesús en el santuario celestial, serán puestos sobre Satanás, quien cargará con la culpa de estos. Este evento tendrá lugar en un momento dado, específicamente al final del tiempo de la gracia. Por lo tanto, quienes pequen después del cierre de la gracia tendrán que cargar con su pecado, puesto que el tiempo para ser colocados sobre Satanás habrá pasado. Y por último, vimos que todo pecado, incluyendo los no intencionales, viola alguno de los 10 mandamientos, y en dicha condición no estarán los 144,000 sellados, sino que ellos estarán en completa armonía con los 10 mandamientos. No está de más recordar que esta vida sin pecado es posible hoy. No es algo exclusivo para los 144,000 sellados, y dicha condición no es por méritos propios, sino que es únicamente a través del poder del Espíritu Santo obrando en el creyente. Y todo aquel que experimente dicho poder no se jactará de esa condición ni se considerará impecable, sino que es consciente de que en cualquier momento puede pecar y por tal razón necesita diariamente del poder de Dios para vencer. Y con esto en mente, pasemos a la sección de nuestro estudio en donde consideraremos algunos argumentos que utilizan los proponentes de la nueva teología para sostener que estaremos sin pecado hasta que tenga lugar la glorificación. Y eso lo vamos a ver en el próximo video.